Hola, hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante para todos ustedes. Eh, Me alegra muchísimo, obviamente, poder compartir con ustedes una vez más y las palabras ahí de mi hermano Luis Pincheira. Me bendicen, dice, hola, buenas tardes, estamos en la casa, iniciamos la clase. Bendiciones para todos ustedes. Patricio Bernardo Salas dice, bendiciones, amado pastor, compartiendo. Bien, qué bueno. Dios les bendiga muchísimo. La verdad que estuve todo el día pensando que íbamos a compartir el día de hoy. No para intentar llenar un espacio, sino realmente esto fuese productivo, fuese bendición, fuese ayuda para quienes nos acompañan. Dios bendiga a mi pastor Miguel Gárate, que nos escucha desde Chillán, nos está viendo ahí junto a su familia, y se bendiciones firme y adelante. Igualmente para usted, pastor Miguel Gárate, el Señor ayude a todos nuestros consiervos, amado, que tenemos que usar una nueva forma de compartir la palabra del Señor, de compartir las enseñanzas, de ayudar a otros, y se alegra constantemente mi corazón después de cada en vivo que hacemos, sea el día domingo, día lunes, día viernes, siempre hay gente que está siendo bendecida, que da gracias, siempre hay gente que está haciendo algunas preguntas internas con respecto a alguna situación en particular. Lo único que queremos es bendecir, es ayudarle, es compartir, amado, la, los principios de su palabra. Ahí tiene un título la reflexión del día de hoy, y se llama El propósito de las pruebas, acontecimientos que nadie quiere vivir. Dios bendiga a mis hermanos de Argentina, Bahía Blanca, y está José, dice Dios lo bendiga, igualmente para José, para su familia, un abrazo gigante para todos ellos, su esposa, sus hijos, sean todos bendecidos. Dios bendiga a Erika Isabel Chamblas Lago, que nos escucha desde Purén. Buenas tardes, pastor, bendiciones. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan. Como digo, bendiciones para Bahía Blanca, donde dice depósito mayorista la bendición. Ahí está mi hermano José Martínez, el hermano del pastor Walter Martínez, que nos acompaña a esta hora de la tarde junto a su esposa, su familia. Dios les bendiga en gran manera. Como decía, hay un título ahí. Si se topó con este video, quédese ahí. Ha tenido pruebas en su vida, ha sido probado. Muchas de esas pruebas no las ha entendido. Hay situaciones en la vida que ha sido descolocado, que no tiene la comprensión de por qué ha tenido que vivir ciertos propósitos complejos. Tiene episodios de su vida que no logra entender. Bueno, vamos a tratar de dar un poco de respuesta a los episodios difíciles que nos toca vivir, amado, a lo largo de nuestra vida. A través del tiempo en nuestra vida nos tenemos que enfrentar a distintos episodios. Y uno es la apreciación que tenemos cuando nos encontramos al interior de la prueba, y otra es la apreciación cuando nos encontramos observando a alguien que está en una prueba. Las apreciaciones son totalmente distintas. De la forma en cómo medimos una prueba es distinta. Por ejemplo, si vemos a alguien en prueba, siempre se tiende a decir, no, algo tiene que haber tenido el hermano, en algo malo tiene que haber andado, en algo no bueno tiene que haber estado, el Señor seguramente lo está castigando. Escuchamos frases como esa, amado, cuando alguien está siendo probado, cuando alguien está experimentando un proceso, uno dice, bueno, por alguna razón está viviendo y experimentando eso. Dios bendiga a Claudia Rocío Galvez, dice bendiciones al pastor David, a su familia y a todos los hermanos y sus familias. Muchas gracias, hermana Claudia, Dios le bendiga igualmente a usted donde quiera que se encuentre. Entonces, como decía, el propósito de las pruebas. ¿Quién de nosotros no ha sido probado? ¿Quiénes de nosotros no han experimentado un proceso difícil? ¿Quiénes de nosotros no, no han experimentado un proceso complejo? Todos, yo creo que todos han experimentado en algún minuto de su vida dificultades, procesos difíciles que hemos tenido que vivir. Ahora, ¿cómo enfrentamos los procesos? ¿Cómo recibimos los procesos? ¿Cómo nos afectan los procesos? ¿Son buenos? ¿Son malos? A la hora de hablar un proceso, a la hora de hablar una prueba, podríamos citar al hombre en las Escrituras que ha sido, que ha tenido una de las pruebas más difíciles, y este es Job. Dios bendiga a mi hermana Sara Riquelme, dice, hola, bendiciones a todos los hermanos y pastor, igualmente mi hermana Sara. Entonces, si tuviéramos que dar un ejemplo de una persona probada y que fue bastante injusta, es Job. Job tuvo que experimentar uno de los procesos más difíciles de su vida. Vamos a poner en silencio acá el teléfono.
tuvo que experimentar uno de los procesos más difíciles que una persona haya vivido. Creo que Job fue una de las personas que vivió uno de los procesos más difíciles al haber enfrentado la pérdida de su familia, de sus bienes, de su esposa, de sus hijos, de todo un bienestar. Y me voy a centrar en leer el capítulo 4, me parece que es. Vamos a leer un poquito el capítulo 4. Sí, el capítulo... Bien, ahí en el capítulo 4 de Job, vamos a leer esto, pero después vamos a ir a otros versículos, a otros pasajes de las Escrituras. Dice, Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temita y dijo, si probáremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas de los que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde ha sido destruido los rectos? Como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Entonces aquí nos encontramos con este pasaje de Job, solo para poner un ejemplo. Job es uno de los hombres en la Biblia que fue tremendamente probado, muy probado. Tuvo que pasar procesos difíciles en su vida sin tener una razón por haber pecado, por haber cometido errores graves. No, simplemente Dios permitió que viniese la prueba sobre Job para probar su integridad, para probar lo que él era. Entonces, insisto, ¿cuántos de nosotros hemos sido probados alguna vez en la vida? Todos. Algunos a lo mejor han tenido que experimentar pruebas desde el inicio de su vida hasta estos días y no han dejado de estar en pruebas de forma constante. Entonces, uno de los primeros versículos que siempre leo, amado, cuando tenemos que ver con el tema de las pruebas, es el libro de Santiago. Una carta de Santiago que se escribe a las 12 tribus que están dispersas en las distintas regiones, amado, de todo lo que es el mundo conocido de ese entonces. Y lo está escribiendo, como digo siempre, Santiago está escribiendo esta carta en medio de una persecución. La iglesia estaba siendo total y absolutamente perseguida por lo que era el Imperio Romano. Intentar erradicar, amado, lo que era la religión, a los del camino, intentar erradicar, amados hermanos, a la iglesia de Jesucristo fue un objetivo fundamental de parte de Satanás el diablo. Dios bendiga a María Elena Vidal, muchas bendiciones, mi hermano, igualmente para usted, Dios le bendiga, hermana María Elena, muchas bendiciones para su vida. Entonces, Santiago, cuando escribe esta carta, se cree que esta carta fue escrita entre el año 55 y el año 60 después de Cristo. Es decir, hay una constante persecución en ese entonces, por lo tanto estas palabras del libro de Santiago son muy alentadoras, pero también son muy dilucidadoras en el sentido de que aclaran el sentido de la prueba, aclaran la actitud que tiene que tener todo individuo en un proceso de la prueba. Generalmente cuando somos probados nos llenamos de angustia, de dolor, de tristeza, nos desanimamos, nos desalentamos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desesperados. Dios bendiga a mi hermana Claudia Rocío, que nos entrega ahí unos versículos en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Esa referencia bíblica que nos comparte nuestra hermana. Entonces cuando hablamos del propósito de la prueba, bien dice ahí, esa parte donde Job lo interpreta obviamente en su humanidad, cuál es el objetivo de la prueba que él está viviendo. Con Job tiene otro sentido la prueba. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 42 Job muestra el proceso de la prueba que no lograba entender, que no lograba experimentar todo lo que duró el proceso de la prueba. Hasta el final de sus días Job estuvo en un pésimo estado de ánimo,
no le encontraba sentido a las cosas que le ocurrían, él sentía que no merecía lo que estaba viviendo porque él había caminado en integridad, él había vivido en integridad, él había intentado guardar todo lo que tenía que ver con el plan y la voluntad del Señor, aunque, también lo dije en una oportunidad, aunque Job no tenía ningún parámetro de conducta. ¿En qué sentido lo digo? Que Job no conocía la ley, es decir, no existía la ley, no existían los 10 mandamientos, no existía nada, amado, que fuera una especie de estatutos a los cuales Job se hubiese podido apegar y se hubiese podido conducir gracias a algún instrumento legal por conducir su vida. Todo lo que hizo Job para agradar a Dios lo hizo con el sentido común y seguramente todo lo que recibió de parte de su familia. Entonces, cuando vamos al libro de Santiago, la lectura de este libro, primero Santiago indica a quién va dirigida esta carta, y va dirigida a todos los hermanos, a todas las tribus, todos los hermanos que están dispersos, todas las iglesias que en ese minuto se han constituido, se han levantado, reciben una copia de esta carta del libro de Santiago. Y la carta comienza diciendo así en el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primero, esta palabra nos habla de la actitud que debiéramos tener nosotros en medio de un proceso. Veamos lo que dice nuestro hermano Luis Pinchere. Dice: generalmente el cristiano culpa siempre a Satanás en sus pruebas y muchas veces solo está luchando contra sus propias maldades. Elisa Jara dice: hola, buenas noches, bendiciones, pastor, igualmente para ustedes, bendiciones. Entonces, lo primero que dice Santiago, insisto, lo está escribiendo un hombre que también está sufriendo persecución, pero que el Espíritu Santo lo ha motivado a escribir algunas instrucciones que tienen que ver netamente con los episodios de la prueba. Entonces, primero Santiago dice: ¿cuál es la actitud que debe tener todo hijo del Señor frente a una prueba? Y la actitud frente a una prueba, amados hermanos, debe ser una actitud de gozo, de alegría. Pero Santiago dice: por sumo gozo. La palabra sumo habla de excelencia, está por sobre cualquier cosa. La palabra sumo está por sobre cualquier cosa. Entonces le dice: el gozo que ustedes deben tener debe ser de un nivel superior, debe ser de un nivel máximo. Es decir, no es un gozo terrenal, no es un gozo que te puede brindar un par de chistes, una actuación de un payaso, una cita al circo, no es lo que te puede brindar un humorista. No está hablando de ese tipo de gozo pasajero, no es el gozo que te puede brindar, no sé, el dinero, los vicios, nada de eso está hablando Santiago, sino dice que cuando estás en diversas pruebas debes lograr mantener y tener un gozo supremo, es decir, superior, una actitud distinta frente a los procesos. Dios bendiga ya. Lorena Alarcón Ruiz dice: hola, buenas tardes, pastor, soy de Curanilahue, estoy en una prueba y creo que saldré victoriosa. Amén. Esperamos que al final entonces de este estudio o de esta reflexión pueda servirle para que pueda tener una mejor actitud en medio de este proceso. Entonces, Santiago lo primero que indica es la actitud que debemos tener en las pruebas. Pero después nos indica, amados hermanos, qué realmente está siendo probado en nosotros. Muchos de nosotros tenemos una confusión al pensar que cuando estamos en un episodio determinado, por ejemplo, hay gente que dice: está siendo probado mi matrimonio, está siendo probada mi economía, está siendo probada mi salud, está siendo probada mi paciencia, está siendo probado mi hogar, está siendo probado nuestra nación. Lo que realmente Santiago nos enseña, y después lo va a replicar el apóstol Pedro, lo que realmente es probado en nosotros no es ni la salud, ni la economía, ni el matrimonio, ni la paciencia. No es probada, amado, ninguna de esas cosas. Lo que realmente es probado en el individuo, en el cristiano, en el Hijo de Dios, es la fe. Es la fe. Dios bendiga ahí. Inés Sae dice: muchas bendiciones por el mensaje. Amén. Seguimos leyendo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Primero habla de la actitud que debemos tener en los procesos. Es decir, Santiago dice: cuando estén en una prueba, no permitan que su actitud refleje una prueba, sino su actitud debe reflejar, amado, más bien una celebración. Es decir, debiéramos estar con una actitud positiva, distinta en medio de un proceso. Pero eso no ocurre. Generalmente nos desanimamos, nos desalentamos. Generalmente cuando estamos en una prueba juzgamos al cielo, nos quejamos demasiado. Acababa de leer ahí en el libro de Job capítulo 4. Sepa usted que cuando Job entró en una prueba, vinieron 3 amigos a acompañar a Job. Estos 3 amigos se sentaron junto a Job en medio de un proceso, de una prueba,
y guardaron silencio por 7 días. Es decir, en 7 días estos amigos no dijeron nada. Escucharon todo lo que Job dijo. Claudia Rocío dice, Dios prueba al que prepara, Dios como un buen padre disciplina al que ama. Amén. Entonces Job, voy a ir a ese punto, Job está siendo probado. 3 amigos vienen a acompañarlo y durante 7 días guardaron silencio y no dijeron absolutamente nada. Después de los 7 días, Elifaz dice, bueno, si te gusta bien o no, vamos a hablar y te vamos a decir qué es lo que hemos visto en ti a través de estos 7 días que te hemos acompañado en silencio. Y en ese silencio que estos amigos tuvieron, Job se quejó, literalmente se quejó. Y hasta quiso justificar lo bueno que él era, lo bueno, lo extraordinario que él era como persona. Y muchas veces pasa eso. Creo que cuando nos encontramos en un proceso, queremos muchas veces decirle a Dios que lo que nos está ocurriendo no lo merecemos. Cuando estamos en medio de un proceso, le terminamos diciendo a Dios o intentamos justificarnos frente a Dios, amado, de que lo que nos está ocurriendo realmente no lo merecemos, porque no somos tan malos para merecer eso. Entonces vuelvo a leer ahí en el libro de Job, escuche bien. El versículo 2 del capítulo 4, si probamos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Es decir, te vamos a hablar igual, le dice Elifaz. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Al alcanzarte, ¿te conturbas? ¿No has puesto tu confianza en temer a Dios? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? Y con esto aclara, amado Elifaz, que Job estaba confiando en su integridad y no estaba confiando realmente en el poder de Dios. Es decir, el escenario, muchas veces cuando estamos fuera de una prueba, no es tan difícil hacer un juicio o prejuicio hacia otra persona que está siendo probada, pero cuando estamos sumidos en la prueba, tiene un sabor distinto. Tiene una nota distinta porque desde ahí, amado, comenzamos a quejarnos y a justificarnos en relación a quiénes somos. Dios bendiga a mi hermana Eva, dice amén, así es, muchas bendiciones, hermoso mensaje, mi amado pastor. Entonces, amados hermanos, este apóstol Santiago dice de la siguiente manera, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué es lo que es probado? ¿Es probada nuestra economía cuando no tenemos plata? ¿Es probado nuestra economía cuando perdemos el trabajo? ¿Es probado mi matrimonio cuando tengo problemas matrimoniales? ¿Son probadas mis emociones cuando tengo algún conflicto emocional? ¿Es probado mi hogar? ¿Qué es lo que realmente es probada? ¿Mi salud cuando hay enfermedad? Lo que realmente está diciendo Santiago, que lo que es probado en nosotros es la fe. Y cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de convicción. Convicción. Es decir, está siendo probada tu convicción en lo que tú crees, en tus pensamientos, en tus emociones. Está siendo probado de lo que tú estás hecho. Es súper importante, amado, ser probado por Dios en los procesos que Él quiera escoger. También he aclarado muchísimo que no puedo considerar prueba, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Es decir, cuando un ser querido descansa en los brazos del Señor, cuando es retirado, cuando alguien muere, sea por una muerte natural, sea porque murió por una enfermedad, por un accidente. Eso personalmente creo que no es una prueba. ¿Y sabe por qué? Porque todo el mundo experimenta la pérdida de un ser querido. Entonces, cuando hablamos de prueba, hablamos definitivamente de un proceso que están viviendo los hijos del Señor. Cuando hablamos de prueba, estamos hablando de un proceso que experimenta solo los hijos del Señor, su iglesia. Pero en cambio, la pérdida de un ser querido, que es definitivamente una ley de la vida, donde todos van a morir en algún minuto determinado, es parte de la ley de la vida y no podríamos atribuirlo a un proceso. Duro sí, obviamente. Es durísimo perder un ser querido, pero no podemos, amado, definitivamente considerarlo una prueba. Perdón por mi apreciación, pero es lo que logro entender. Entonces, vuelvo a Santiago. Entonces Santiago le dice, la prueba de vuestra fe, amado,
produce paciencia. Mi hermano Luis Pincheira dijo, el salmista: Jehová prueba al justo. Amén. Llegamos a un punto importante que aclarar. Es lo que decía al principio. ¿Qué pasa cuando alguien está en una prueba? ¿Cuál es mi apreciación? ¿Cuál es mi opinión? Mucha gente, amado, condena, juzga a alguien que está en un proceso, y no necesariamente a alguien que está siendo probado es porque ha pecado, es porque ha fallado. No necesariamente a alguien, amado, que está siendo probado es alguien pecador, es alguien que ha hecho cosas malas. Simplemente Dios está intentando probar su convicción. Pero el probar nuestra fe tiene un objetivo superior, mayor. A través del tiempo uno escucha muchas explicaciones, muchas versiones, muchas doctrinas. Si usted de seguro ha oído hablar, amado, de la salvación, si se pierde, no se pierde. Y cuando logro entender este pasaje de las Escrituras, lo que Dios está hablando a través de Santiago es que nuestra fe está siendo probada con un objetivo puntual, con un objetivo, amado, principal. Si bien es cierto, lo primero que dice es que al ser probados en el área que sea, en el ámbito que sea, comenzamos a desarrollar paciencia. Entonces, cada vez que alguien pide paciencia, lo que literalmente le está pidiendo a Dios es que comience a probar su vida. Así que necesitamos guardar un poquito la boca, porque cuando abrimos la boca muchas veces hacemos pecar la carne. Entonces, cuando pedimos ser personas con más paciencia, le estamos pidiendo al Señor que nos pruebe con más frecuencia. Así que a tener mucho cuidado en eso. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de esta fe debe desarrollar en cada uno de nosotros la paciencia. Pero la paciencia tiene que lograr en nosotros que nos convirtamos en personas cabales, completas absolutamente. ¿Qué quiere decir esto? Amado, que cuando venimos a Cristo hay muchas cosas que nos faltan en el sentido espiritual. Hay mucha cordura, hay mucha paz, hay mucho amor, hay mucha paciencia que nos falta en nosotros. Entonces, cada vez que somos probados de parte del Señor, está buscando completarnos, conformarnos a su imagen y semejanza. Si leemos el versículo 4, dice: mas tenga la paciencia su obra, el resultado. La paciencia tiene que arrojar un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Dice: mas la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos. Lo primero que busca una prueba en nosotros, amados, es llevarnos a la perfección. Es perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Cada vez que el Señor prueba nuestra fe, está buscando perfeccionarnos, amado, para que lleguemos a ser cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros hablamos de la palabra cabales, estamos hablando, amado, de un tema psicológico, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque siempre cuando alguien tiene problemas mentales o psicológicos, se dice que esta persona no es cabal, es decir, no es completa, no está en todos sus sentidos. Entonces, este apóstol Santiago está hablando de que en el sentido espiritual, nosotros cuando venimos a Cristo no somos cabales, no estamos completos, no estamos en todos los sentidos del espíritu. Por eso se hace interesante, amados hermanos, experimentar esta prueba del Señor, porque Él necesita completarnos. ¿Dónde? Aquí. Y no quiero ofender con el dicho que voy a decir o con las frases, pero hay frases que se refieren a una persona que tiene problemas psicológicos, emocionales, mentales, y hay frases vulgares que se dicen que le faltan palos para el puente, que se le arrancan los pavos para el cerro, no sé, cosas como esa. Perdón por la relación que hago. Pero en el sentido espiritual, cuando no estamos completos, es porque nos falta, amado, de la mente de Cristo en nosotros. Es decir, qué tremendo ser probados para ser completados aquí. Ser probada nuestra fe en el episodio que sea, para llegar a ser completamente cabales, amado, en el hombre interior. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria Bueno Sánchez. Dice: qué buena, qué hermosa palabra, bendiciones, Pastor David. Entonces, el propósito de la prueba es mucho más excelente. Recuerdo un episodio donde su palabra dice que Dios sacó al pueblo de Israel. Una de las razones por la cual saca al pueblo de Israel de Egipto y lo pone en el desierto era para ver qué había en su corazón. Y la prueba, como beneficio, por ejemplo, para el cielo,
como uno de los beneficios que tiene la prueba es realmente revelar lo que hay dentro de nosotros, porque en la prueba se revela de qué estás hecho. La prueba revela de qué está hecha tu vida. La prueba revela de qué está lleno tu corazón. Basta solamente entrar en un episodio de prueba y ver algunas personas que ya comienzan a derrumbarse, comienzan a volverse vulgares, violentas, comienzan a rebelarse contra Dios. No sé si usted ha conocido personas que han entrado en un proceso y ya no quieren creer más en Dios, no quieren asistir más a una casa de oración, reniegan contra el cielo, se enojan con Dios. Así hay personas, amado, que uno conoce o que usted conoce a lo mejor. La prueba no busca tan solo, insisto, trabajar con tu convicción, sino también busca revelar, amado, qué es lo que hay dentro de nosotros. Y qué tremendo, amado, cuando somos probados, porque es ahí donde sale afuera lo que realmente somos usted y yo. Lo que somos usted y yo. ¿Has experimentado un proceso de prueba? ¿Cómo cambia tu forma de ser? ¿Has experimentado un proceso de prueba? ¿Cómo cambia tu lenguaje? Cuando estás en un proceso, cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de expresarte, cambia tu forma de dirigirte al cielo. Es decir, cómo Dios comienza a revelar a través de un proceso de la prueba de lo que usted y yo estamos hechos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Tremendo, glorioso, grandioso es nuestro Dios. Quiero ir aquí a su palabra. Vamos a buscar, amado, que las pruebas son muy necesarias y son inevitables, es decir, ningún cristiano podrá evitar un episodio de prueba, ninguno. Muchos quieren pasar el desierto pero en avión, muchos quieren pasar las pruebas en un jet lo más rápido posible, ni siquiera quedarse un rato ahí, pero son tan necesarias, insisto, el mejor ejemplo de esto es Job. No había ninguna razón, amado, de pecado en la vida de este hombre, no había ninguna razón en este hombre para que fuese probado. No había ninguna razón para que Dios lo empujara a un episodio de prueba. Por eso insisto en esto. Hay esposas, hay hijas que han perdido a padres, que han perdido a hermanos, insisto, han entrado en un episodio difícil y podrían considerar que lo que les está ocurriendo o lo que les ocurrió en un momento determinado es demasiado injusto para ellos. Pero Job, insisto, no había ninguna razón para que este hombre fuese probado. Sin embargo, el Señor nos deja este registro bíblico de un hombre como Job, amado, que era íntegro, no había otro como él. Cuando comienza el libro de Job, Dios tiene una opinión de Job y le dice a Satanás el diablo: ¿no has visto a mi hijo Job? Que no hay otro como él en el escenario de la tierra o sobre la faz de la tierra. Es decir, la apreciación que tiene Dios de Job es extraordinaria. Es decir, no ha visto error en él, es intachable, es irreprensible. Es decir, no hay error en la vida de Job. Y sin embargo, Dios permite que su vida sea probada porque había algo que a Job le faltaba. Y eso lo revela el capítulo 42 de Job. Job no conocía a Dios. Job no había tenido una experiencia, amado, definitivamente íntima con el Señor. El libro de Job, en el capítulo 42, en sus primeros versículos, Job dice, refiriéndose al proceso, dice: wow, qué cosas preciosas, hermosas eran estas para mí, pero yo no las entendía, pero yo no las comprendía. Y en la mayoría de los procesos no entendemos nada. Y en la mayoría de los episodios que nos toca vivir, no entendemos absolutamente nada. Al contrario, se nos pone muy nublado el panorama y entramos en una confusión tremenda. Pero es interesante, amado, tener estos registros bíblicos donde vemos a través de su palabra a hombres que el Señor les probó y los dejó como ejemplo, quedaron registrados. De seguro, así como este hombre, muchos más fueron probados. Pero este es uno de los registros más patentes, el de Job, de un hombre, insisto, que no tiene, amado, ningún defecto para ser probado, y sin embargo Dios lo prueba. Y ahí decía nuestro hermano Luis Pincheira en un versículo bíblico de los Salmos, que el Señor prueba al justo. Es decir, que la prueba no es porque eres injusto. La prueba no viene porque eres el hombre más malo de la tierra. La prueba no viene porque eres el hombre más pecador. La prueba no viene simplemente porque le has fallado a Dios o a alguien. Puedes incluso haber hecho todas las cosas bien. Puedes haber tenido una vida excelente, extraordinaria. Pero Dios le plació meterte en un proceso. Luis Pincheira dice: Job jamás culpó a Satanás de sus pesares. Solo dijo así: porque la mano de Dios me ha tocado. Y lo dice incluso a su propia esposa.
Su esposa, al ver que este Job no reclama, que está en un proceso, que se rasca con una teja, que está sentado en ceniza, que tira cenizas hacia el cielo y le cae sobre la cabeza, y ve que este hombre no reclama contra el cielo, dice, ¿sabes qué? Bendice a tu Dios y muérete también. ¿Y sabe lo que más le molesta a esta mujer? Que Job conservaba su integridad hasta en su forma de hablar. Le dice, ¿todavía conservas tu integridad? ¿Todavía eres íntegro a pesar de este proceso? Alaba a tu Dios y muérete también. Es decir, la mujer lo maldijo porque él tuvo una actitud positiva en medio del proceso. Escuche los primeros versículos del capítulo 42 de Job. ¿Cómo se expresa Job de este proceso? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo aprecia? ¿Cómo valora el proceso que le tocó vivir? Y lo más probable es que muchos de ustedes han experimentado procesos difíciles. Y en medio del proceso lo más probable es que no entendiste nada. Y alabamos al Señor porque si hay gente en este minuto que está en un proceso, esta palabra te va a servir. Y las experiencias que seguro más de alguien pueda contar te van a servir. Que en medio del proceso no entiendes nada. Que en medio del proceso se nubla tu vista. Se empaña definitivamente la visión. Pero cuando comienzas a salir del proceso te das cuenta que Dios estuvo ahí. Que Dios estuvo ahí. Y comienzas a tener la comprensión de muchos episodios de tu vida. Dice el versículo 1 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba primero lo que no entendía, dice Job. Se está refiriendo al proceso. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así se refiere Job en relación al proceso. Estás en un proceso, estás en una dificultad, estás viviendo el mejor momento de tu vida. Estás en una prueba difícil, estás en una crisis económica, está siendo probada tu fe con una crisis emocional en tu matrimonio, vienes saliendo de una crisis emocional, vienes saliendo de un proceso, estás sumergida en medio del proceso, estás atravesando una tormenta tremenda. Lo más probable es que en este minuto no entiendas nada. No entiendas nada. Y Job nos enseña que el proceso no es comprensible. ¿Por qué? Porque el proceso no está sujeto a la razón. Es decir, no puedes razonarlo. No puedes razonar, amado, el proceso. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos naturales. Es decir, estamos sujetos a esta carne y a las cosas terrenales. Pero si fuésemos más espirituales, amado, lograríamos entender parte de este proceso. Ya Job le tomó todo el proceso, llegar a entender al final del proceso. Estamos hablando del último capítulo de Job. Es en el último capítulo donde Job está entendiendo y asimilando que todas las cosas que le han ocurrido han sido buenas, han sido extraordinarias, han sido la mejor decisión que Dios ha tomado acerca de él. Dios bendiga a mi hermana Claudia, dice Job 42, 5, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Es eso lo que agradece Job? ¿Es eso lo que Job agradece? Que después de todo este proceso, Dios buscó a través del proceso, amado, de Job, revelarse a él como el único y verdadero Dios, que Job había servido pero sin conocerle, que Job había adorado pero no le había conocido realmente. Claudia nos dice, Dios quiere que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Es decir, Dios quiere revelarse, amado, no tan solo en forma visible. Hay muchos que quieren tener una experiencia de teofanía con Dios, que Dios se revele en forma visible a ellos. Y sin embargo, Dios quiere revelarse a nuestro entendimiento. Y es ahí donde Job no conocía a Dios. No conocía a Dios. Entonces, amado, estás en un proceso difícil. El proceso puede ser incomprensible, pero llegarás al final del proceso y te tocará reconocer las palabras que dice Job. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Es decir, ahora, Señor, le dice Job, estoy dispuesto. Enséñame porque quiero aprender todo lo que, aleluya, en el propósito está determinado que yo aprenda. La prueba debe ser un momento, amado, para aprender todo lo que Dios nos quiere enseñar, todo lo que Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere revelar su amor a través del proceso.
Si no experimentamos escasez económica, ¿cómo podría revelarse Jehová Jireh, Dios proveedor? Si no experimentamos tormentas, ¿cómo Dios podría revelarse como ese Jehová Shalom? Si no experimentamos luchas, ¿cómo Dios podría, aleluya, revelarse como Jehová Nisi, tu estandarte, el que te defiende, el que pelea por ti las batallas? Entonces tenemos a un Dios glorioso, extraordinario. Dios bendiga a Samuel Salas Navarro, dice: Dios le bendiga a Pastor David. Hermosa la palabra. Los procesos sirven para formar carácter de un hijo de Dios. Amar a Dios en todo, no importa lo que pase. Wow, maravilloso. Dios, me gozo con esta palabra. Gloria al Señor. Muchas bendiciones, Samuel. Nos alegramos de que esta palabra sea de bendición. Pero todavía no llego a la conclusión de por qué las pruebas definitivamente. Cuando hablo del propósito de las pruebas, no hablo simplemente del momento transitorio que ocupamos dentro de ella. Es decir, primero Santiago nos revela la actitud frente a una prueba. Es decir, gozo, alegría, una actitud positiva. Nadie quiere estar alegre en medio de un proceso, pero sin embargo Santiago dice: hey, tengan por sumo gozo, es decir, aprendan a disfrutar los procesos que están viviendo, aprendan a disfrutar los episodios que están pasando. Job nos revela que el proceso que vivió era extraordinario, que era hermoso, que era genial. El tema es que no lo entendía. Y ese es el problema, que, amado, nos confundimos en medio de una prueba. No la disfrutamos porque nos confundimos. Ya lo decía mi hermano Luis Pincheira, porque muchas veces pensamos que el proceso viene de Satanás el diablo, que Satanás el diablo nos está atacando. Prediqué una palabra, no sé, unas 3 semanas antes de que comenzara esta pandemia, y hablaba de el escudo. Tú eres escudo alrededor de mí. Y aprendí a través de esa palabra que como Dios es escudo en 360 grados a nuestro alrededor, nada puede tocarnos si Dios no lo permite. Es decir, cuando una prueba llega a tu vida, es porque Dios abrió el escudo y permitió que esta prueba llegase a ti. Aunque la escritura es súper clara, y mismo en el libro de Santiago, que muchos pueden decir que somos probados por Dios, pero la misma palabra, el Señor dice: yo no pruebo a nadie. Es decir, el Señor no tienta a nadie y no prueba a nadie. Cada uno es tentado. Hacemos la separación entre tentación y prueba. Son dos cosas totalmente distintas. Claudia Rocío dice: Dios quiere establecer su reino en nuestra vida. Todo hace parte del propósito del Señor. Todo nos ayuda a bien, amados hermanos. Entonces, ¿hay alguno de ustedes que está en un proceso? No se desespere, no se desaliente, no se desanime, no baje sus brazos, no se queje, no se queje. Job nos revela y nos muestra cómo Job estuvo 7 días hablando en presencia de sus amigos, quejándose, alardeando y hablando de su integridad, porque eso nos pasa, insisto, en el proceso nos preguntamos: ¿por qué nosotros? ¿Por qué a mí? Es parte de las preguntas que surgen en un proceso. ¿Por qué nos sucede esto a nosotros? Es lo que le preguntamos al Señor. Y comenzamos a compararnos, y cuando hacemos esa comparación, a veces la hacemos aquí en la cabecita o la hacemos aquí en el corazón, y decimos: hay gente peor que nosotros, ¿y por qué no le ocurre a este? ¿Y por qué a este no le pasa nada? ¿Y por qué este nunca es probado? Y comenzamos, insisto, a justificarnos en medio de un proceso. Pero sigo hablando de esta palabra, es demasiado interesante. Escuche bien. No sé si lo leíamos uno de estos días, ahí en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 12, dice: si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea la que sea. El fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Entonces eso lo hace más interesante. Aquí ya estamos apuntando hacia un propósito de la prueba. Es decir, una persona que resistió la prueba y su edificio, su vida, su relación con el Señor, sus convicciones, porque estamos hablando de que la prueba, amado, solo prueba nuestra fe. Ocupa distintas circunstancias, pero siempre vamos a ser probados en nuestras convicciones. Entonces ya aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios nos está hablando, amado, de que el proceso que nos toca vivir va a poner a prueba nuestro edificio, nuestra relación con el Señor. Va a poner a prueba lo que somos
de qué estamos hechos. Pero después de la prueba viene también una recompensa. Y aquí lo está hablando el apóstol Pablo. Y no hablo de las recompensas que vivimos o que vamos a recibir en esta tierra. No. Porque si fuera por recompensa en esta tierra sería una prueba y seríamos recompensados cada vez que termina una prueba. Y hay gente que tiene, por ejemplo, dichos o frases que la bendición es mucho más grande que la prueba. Y eso es parte de un discurso motivacional. Pero, amado, más que un discurso motivacional, estamos hablando de una recompensa en la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre somos probados. Siempre estamos en una prueba constante. Nuestras vidas constantemente están siendo probadas. No es que tengamos una prueba una vez en la vida y ya pasamos esa prueba y vamos directo a la eternidad. No ocurre así. Conozco gente que ha vivido toda la vida probada, amado. Que toda la vida ha tenido que luchar con sus problemas de salud, emocionales, crisis económica, en fin. Entonces no es una prueba. Son muchas pruebas, lo dice Santiago en el primer discurso que da. Dios bendiga, amados hermanos, a quienes nos escuchan ahí. Bendecimos a nuestra hermana Eliana Navarro, dice gracias por el consejo, pastor, bendiciones. A mi hermanita hermosa, amén, nos dice ella. El hermano Luis Pinchera dice, ¿cómo pudiéramos tener la confianza de Job y poder decir, aunque me matare, en él esperaré, cuando pasamos por alguna prueba? Entonces, por eso es interesante lo que dice Santiago. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diverso está hablando de varias pruebas y de distinto orden. No está hablando de una prueba determinada. Está hablando de distintas pruebas y de distintas circunstancias cuando somos probados. Entonces, amados hermanos, tendremos que estar sujetos constantemente a pruebas. A veces quisiéramos que la prueba se acabara. Sí, hay veces que se termina. Y por ahí tienes un par de meses sin dificultad, 6 meses y viene otra prueba más. Y si no, a veces se juntan todas en una y te llegan todas las pruebas de una. Hay gente que dice así, pastor, nos ha llovido sobre mojado. Parece que se juntaron todas las pruebas de una para atacarnos a nosotros. Claudia Rocío dice, ánimo hermanos, no estamos solos, como dice la palabra de Dios. Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Amén, hermana Claudia. Gracias por animar a los hermanos que están ahí en sintonía de este video. Entonces no es una sola prueba. Vamos a tener que experimentar una serie de episodios en nuestra vida. Y Job sigue siendo de alguna forma la referencia de cuáles áreas pueden ser, amado, cuáles áreas pueden ser afectadas. Y vemos a un Job que fue probado, amado, en lo económico. Es decir, fueron destruidas todas sus despensas, fueron destruidos todos sus graneros, fueron destruidos todas sus siembras, fue destruido toda la economía, todo su ganado, todo lo que tenía fue destruido. Fue probado en lo económico. Después comienzan a morir sus hijos. Y comienzan, amado, al morir sus hijos, comienza a ser probado en lo más íntimo, las emociones. Fue golpeado duramente en sus emociones. Y junto con ello comenzaron también así a perder todas sus haciendas, a ser consumidas por el fuego. Comenzó a ser devastado tremendamente. Fue probado en la confianza. Nunca Job de seguro se imaginó que su propia esposa lo iba a abandonar, lo iba a fallar. Es decir, Job nos muestra que hay diversas pruebas, que puede ser afectado en cualquier área de tu vida. Después, amado, le aparece un sarpullido como una sarna, donde tenía que rascarse con un pedazo de teja y se sacaba los pedazos. Entonces nos muestra que fue también afectado en el área de la salud, de su cuerpo físico. Es decir, todas las áreas son válidas para Dios para poder tratar con tu fe. Gloria a la sangre de Cristo. Gloria a la sangre del Señor. Cuando yo comienzo a entender estas palabras, amado, comienzo a entender el enfoque que tiene Dios acerca del individuo, del ser humano. Muchas veces estamos más preocupados de que el Señor sane tu salud física. Pero hay mucha gente que arrastra por años enfermedades emocionales, enfermedades del alma. Y lo que Dios está intentando, amado, con el proceso es desarrollar una mejor fe, una mejor fe madura, una fe valiente. Pero a veces queremos resultados, insisto. Y Dios a veces no nos saca del proceso de la enfermedad. Y por ahí el Señor no nos quiere sacar de un proceso económico.
Y a veces el Señor no quiere sacarte de un proceso, de un conflicto emocional, y permite que sigas en ese proceso. ¿Por qué razón? Porque en el colegio nos mostraban, amado, que cuando no rendías una prueba, cuando te sacabas un rojo, tenías que volver a repetir la misma operación, la misma prueba. Vuelvo a leer lo que dice 1 Corintios 3, en el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Y eso es tremendamente alentador. Y está hablando de tu vida, está hablando de tu relación con Dios, está hablando de tu edificio. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres templo del Espíritu Santo. Vienes años construyendo una relación con Él, un edificio con Él. Entonces, estas pruebas van, amado, a poner en evidencia de qué estás hecho. Si de paja, de heno, de hojarasca. O estás hecho de piedras preciosas, de plata y de oro. Eso pondrá en evidencia si realmente tu relación con el Señor, tu caminar en Él, tu relación con Él, realmente son verdaderas, son auténticas. Pero también habla de aquellos que no tienen una buena construcción y son cristianos que les cuesta un montón, que están en un proceso, se caen, que están en un proceso, abandonan, que están en un proceso, en una prueba, dejan al Señor. Y escuche lo que dice en relación a ello. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya estamos llegando a un punto interesante. Ahora está hablando de que el proceso de la prueba busca algo interesante. Salvación. Salvación. Yo creo que usted no ha meditado en eso, a lo mejor no lo había considerado, pero quiero leerle un poco, amado, lo que nos comparte realmente el apóstol Pablo. El apóstol Pedro. Es interesante lo que comparte en algunos pasajes este apóstol Pedro. Esperemos un momento. Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1. Veamos el versículo 3. Vamos a leer del 3 en adelante, aunque el 4 tiene la información. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia, misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escuche bien, aquí es importante poner atención. Hay cosas que están siendo reservadas para mí y para usted, pero primero tenemos que haber experimentado el proceso de la prueba. ¿La prueba de qué? De nuestra fe. Dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ya Santiago lo decía, la prueba de nuestra fe. Por lo tanto, nuestra fe es probada, amado hermano, y somos guardados a través de esa fe. ¿Para qué? Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación. ¡Wow! Para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, cuando yo leí esta palabra y otros versículos más que tengo ahí para compartirle, me di cuenta que la discusión que acerca de la salvación se pierde o no se pierde, es decir, la mayoría ni siquiera la tiene. No la tiene. No la tiene por el simple hecho de que la salvación no te ha sido entregada. Es decir, nosotros somos salvos en Cristo, pero tienes que permanecer. La Escritura es súper clara. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es decir, entonces la salvación va a ser un elemento que se te va a entregar el último día de tu vida. Es lo que Pedro también revela. Es interesante. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Es decir, usted y yo no la hemos alcanzado. ¿Por qué razón? Porque aquí dice cuándo esta salvación se va a revelar. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Es decir, usted y yo no tenemos la salvación en las manos. Esta salvación se va a manifestar en el día postrero.
Por eso que nuestra fe tiene que ser probada para que se haga una fe auténtica, madura, y esta nos lleve definitivamente a alcanzar esta salvación que está preparada para el día postrero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Sigo leyendo. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos en cuántas pruebas, en una, en dos, en tres, en diversas. Es decir, vas a tener que experimentar muchos episodios de tu vida que nunca has pensado que podrías experimentarlos, vas a tener que experimentarlos. Vas a ser afligido con diversas pruebas, en lo económico, en lo emocional, en lo material, en la salud. Es decir, van a haber muchos episodios en tu vida que nunca imaginaste que ibas a tener que experimentar. ¿Por qué razón? Porque es permitido por Dios que seamos afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe madure, para que nuestra fe se desarrolle, para que nuestra fe crezca. Dice así su palabra, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y ahora nos habla de que después de que tú adquieres la fe, Dios necesita probarla. Es decir, cuando Dios te permite adquirir fe a través del conocimiento de las Escrituras, ahora Dios necesita poner esa fe a prueba para ver si esa fe es auténtica o simplemente son emociones. Entonces es tan fundamental tener una comunión con las Escrituras porque eso va a depender del nivel de fe que tengo. Porque a la hora que esta fe sea probada, realmente se va a ver si esa fe es auténtica o es falsa. Qué interesante. Sigo leyendo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza para gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez nos está hablando que la prueba de nuestra fe tiene un propósito. Dios quiere hallar nuestra fe probada, más preciosa que el oro. Cuando Cristo se manifieste en los días postreros, amado, va a ver tu fe si realmente fue probada, si es auténtica o no es auténtica. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Hay mucha gente que dice tener fe en Dios, pero basta un episodio de prueba para que usted los vea arrancar, huir, abandonar, renegar contra Dios. Hay muchos, amados, que solo se acercan a Dios por beneficios, pero cuando son probados, amados, van a salir huyendo. Van a salir huyendo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inevitable y glorioso. Sigo en el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de San Pedro. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Aleluya, esto es interesante. Obteniendo el fin de vuestra fe. Es decir, ahora nos está hablando cuál es el propósito, el objetivo de que nuestra fe sea aprobada. Dios tiene un objetivo con las pruebas. Y toda prueba es, aleluya, cerca de tu fe. Ahora nos habla que nos está hablando del fin de la prueba de nuestra fe. ¿Cuál es el objetivo? Leo lo que dice mi hermana Claudia. Dice, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón con respecto a ser salvos? ¿Huir del fuego eterno o el anhelo de vivir eternamente con nuestro Creador? ¿Vivamos con miedo o con temor de Dios? Buenas preguntas ya. Ahí las vamos a dejar si alguien quiere responder. No me quiero perder de la línea. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Esto golpea durísimo a los salvos siempre salvos. Golpea durísimo a los que dicen que conservan la salvación, que la tienen, que no la pierden. Total, fueron predestinados antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, son dueños de esa salvación. Y sin embargo, esta palabra me revela, amado, que la prueba va a ser fundamental para dar testimonio de si tu fe es auténtica o no es auténtica, porque esto va a revelar si realmente eres salvo o no eres salvo. Entonces, qué interesante. Esto nos golpea definitivamente, nos hace explotar la cabeza. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, muchos han venido a Cristo y se les ha ofrecido la salvación como si estuviera en un mercado, en una campaña, en un culto evangelístico. Basta alguien que desde el púlpito de una tribuna diga, ¿cuántos quieren ser salvos? Amén. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Y la hacen tan fácil
que dice, repita conmigo, Señor Jesús, te recibo a ti como mi único y personal Salvador. Y el predicador y el ministro le dice, bueno, ahora usted es salvo. Y sin embargo me encuentro con esta palabra que nos muestra, amados hermanos, que primero tienes que experimentar procesos, pruebas, dificultades, diversas pruebas de cualquier orden, para que tu fe, aleluya, sea auténtica, para que se revele la fe que realmente tienes, para que se revele si crees en los hombres, en el líder, en Dios, en el sistema, en tus recursos. Se va a revelar tu verdadera fe. Entonces dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Es decir, sin prueba usted no logrará ser salvo. Sin prueba usted no experimentará el gozo de la salvación. Sin prueba, sin episodios de dificultad, usted no logrará degustar de la salvación, aleluya, de nuestro Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuche bien. Es decir, esta salvación venía desde antes siendo estudiada, siendo analizada, y lo que más da pena, amado, ver gente que ni siquiera razonan la palabra. Porque he escuchado a gente en discusiones acerca de la postura calvinista, otro es la postura de los armenios, y mi pregunta, dentro de esas dos posturas, amado, algunos de estos que siguen estas líneas, amado, ¿de verdad han estudiado las Escrituras? ¿Han ido a la palabra? ¿Realmente han indagado en las Escrituras para ver qué es lo que dice su palabra y no lo que dice Calvino y los armenios? Porque la discusión está ahí, la discusión teológica de los que si la salvación se pierde o no se pierde, amado, está entre Calvino y los armenios. Y sin embargo veo a través de esta escritura de qué depende tu salvación, cómo conseguirla, cuál va a ser el proceso para alcanzarla. Entonces cuando le pongo este título, amado, este en vivo, que dice el propósito de las pruebas, es el resultado, amado, de esto, es la salvación. El propósito de las pruebas, amado, tiene que ver netamente con tu salvación. Entonces cuando escucha frase usted desde arriba o alguien le dice, no te preocupes, hermano, si la bendición es más grande que la prueba. Si la bendición es más grande que la... Sí, es tremendamente grande. Pero la bendición es más grande que todas las pruebas. Es decir, porque tendrás que pasar distintos episodios de tu vida. En alguno de ellos llegarás a ver hasta la muerte pasar frente de ti. Gloria a la sangre de Jesús. Habrán episodios duros, difíciles, que intentarán hacerte renunciar, abandonar, que intentarán sacar de tu boca una queja contra Dios. Porque es lo que buscó la prueba, amado, en Job, revelar de verdad quién era. Pero también fue el objetivo que este Job le conociera realmente al Señor. Y Job lo expresa, ya lo escribía una de nuestras hermanas ahí. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y es lo que usted y yo podremos decir cuando estemos cara a cara frente al Maestro. Aleluya, de oídas te había oído, pero ahora tengo la oportunidad de verte cara a cara junto al Señor. Gloria al Señor para siempre. Alabado es su nombre, bendecido es su nombre. Entonces los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Alabado, glorificado y exaltado es el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Dios bendiga a mi hermano Patito Sala. Dice, para obtener un título profesional o técnico hay pruebas que hay que aprobar. No es suficiente pasar las pruebas, es indispensable aprobar en diversas áreas. Pablo nos habla acerca de ser un siervo aprobado. Amén, amén. Dios bendiga ahí a mi hermana Ruth Salas. Saludos a todos mis hermanos. Igualmente para usted, bendiciones. ¿Quién más nos habló ahí? Mire, me queda un versículo y este está ahí mismo en el capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Escuche lo que dice el versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces esto me revela
que, amados hermanos, no eres salvo cuando llegas de inmediato a Cristo. Que necesitas alimentarte, desarrollar fe. Una fe puesta a prueba por diversas pruebas da un objetivo final. El objetivo final es que seas salvo. Dios bendiga a mi hermano Luis Pincheira. Dice que es reconfortable, tranquilizante, consolador saber que Dios está de nuestra parte y cuando nos colocamos en sus manos nunca, pero nunca nos abandona. Sin importar las circunstancias, Dios está con todos nosotros. Samuel Guanquil Pizarro dice: buenas tardes, saludos y bendiciones igualmente para usted, mi hermano. Entonces, vuelvo a leer el versículo 9 del capítulo 1. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, amado, no dé por hecho algo que todavía no lo tiene. No dé por hecho algo que todavía no lo ha conseguido. Necesita ser probado y tendremos que experimentar distintos episodios. Créame que si el Señor me diera a escoger entre ser probado y no ser probado, yo le diría: Padre eterno, no me pruebes. En lo posible no quiero ninguna prueba, en lo posible no quiero ninguna dificultad. Y no sé si usted, pero tengo una capacidad de que las veo venir muchas veces. Veo venir las pruebas y me llega a doler todo cuando sé que viene una prueba difícil. ¿Por qué? Porque el Señor, amado, se anticipa y te muestra y te revela, te habla, te dice: hijo, ore, búsqueme, porque se vienen tiempos difíciles, porque se vienen pruebas, porque se viene adversidad. Es decir, el Padre tampoco nos deja entrar en una prueba a ciegas. Dios permite las pruebas, pero también se anticipa y te advierte para que no te pillen desprevenido. Bendito sea el Señor para siempre, amados hermanos. Entonces debiéramos ahora disfrutar los procesos de la prueba. ¿Por qué? Porque de eso depende ahora nuestra salvación. O no sé ahora, siempre ha dependido de eso nuestra salvación. El tema, amado hermano, es que nos han convencido muchas veces que simplemente debes dar el paso de aceptar a Cristo, inscribirte en un libro, participar de algunas reuniones, algunos eventos determinados dentro de la iglesia, y eso será más que suficiente para obtener la salvación. No, no es así. No funciona de esa forma. Usted tendrá que vivir procesos difíciles. Tendrá que ser probado en cada área de su vida, le guste o no le guste. No estoy, amado, intentando intimidarle, no estoy intentando de hacer que huya de este camino que el Señor nos ha puesto, no. Yo quiero que usted se aferre con mucha más fe y confianza en este camino donde Dios lo ha plantado. Si estás viviendo un proceso, si estás en alguna dificultad, dale gracias al Señor, disfrútalo, gózate aunque sea doloroso, aunque sea triste, aunque sea difícil. Pueden darte confianza y fe los hermanos que están ahí escuchando, que más de algún proceso le ha tocado vivir a alguno de ellos, y a lo mejor ese proceso ya lo vivieron algunos y tú lo estás experimentando recién. Difícil situación, pero aprende a disfrutarlo. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. La palabra sumo es superior, es grande, es alto, es inmenso. Entonces, cuando estés siendo probado, apela al gozo del cielo y disfruta el momento que estás viviendo. Ocupa esa prueba para avanzar. No dejes que esa prueba te golpee, no dejes que esa prueba te haga daño, no dejes que esa prueba te destruya. Hay muchos jovencitos, por ejemplo, acá en Chile me parece que Pichilemu es una de las playas más concurridas para practicar el surf. Porque es donde se dan las olas más importantes en nuestro país para practicar este deporte llamado surf. Y ahí vemos a muchachos, vemos a niñas que entran con una tabla a buscar una de las olas más grandes. Si no sabes bordear, si no sabes definitivamente encumbrarte, si no sabes practicar aquello, esa ola te puede destruirte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que las olas van a ser cada vez más grandes, que las olas son difíciles, pero tenemos que tener la confianza que el Señor está con nosotros, que el Señor está de nuestro lado. Hubo gente en las Escrituras que tuvo que experimentar procesos difíciles. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que enfrentarse a un horno calentado no sé cuántas veces más. No recuerdo si fueron 10 veces más de lo común, 8 veces, no recuerdo cuántas veces, 3 veces más, no lo sé. No recuerdo ese pasaje, las veces que fue calentado. Pero dice la Escritura que estos muchachos no tuvieron temor, sino que entraron en esa prueba de fuego, en el horno, llenos de gozo, llenos de alegría, disfrutando el momento porque ellos sabían que había un objetivo, que había, amado, una causa, una consecuencia. Y este rey no pudo dormir porque sabía que estaba haciendo las cosas mal, y cuando fue a dar un vistazo al horno al día siguiente,
encontró que había no tan solo 3, sino que habían 4, y uno era semejante al Hijo de los Dioses. Teofanía, Dios haciéndose presente en medio de la prueba de uno de los suyos. Y dice que ni siquiera olor a humo tenían estos muchachos. Entonces, ¿cuál es la lección de esa palabra? Que no puedes evitar el fuego, no puedes evitar la prueba. 7 veces, dice mi hermano Jaime Burboa, muchas gracias mi hermano Jaime por ayudarme. 7 veces fue calentado el horno. Lo que nos permite tener como lección esa palabra es que no puedes evitar el horno de fuego, no puedes evitar la prueba, no puedes evitar la calumnia, no puedes evitar el proceso, no puedes evitar una enfermedad, no puedes evitar una crisis, no puedes evitar una calumnia, no puedes evitar la pérdida de un ser querido. ¡Aleluya! Pero sí, amado hermano, puedes tener la convicción que el Hijo, el semejante a los dioses, está contigo en el proceso. Que Dios nunca te desampara, aunque estés en el proceso. Que Dios nunca te abandona. Que Dios no sale huyendo como salen huyendo los supuestos amigos, los pseudos amigos, los familiares. No sale huyendo, Dios permanece contigo. Yo no sé si estás en un proceso en esta hora, pero quiero animarte. Eso te está preparando, aleluya, para alcanzar tu salvación. El proceso te está ayudando a llegar a un momento y a un fin determinado. El propósito de la prueba. Trabajar con tu fe, trabajar con tus convicciones. Los procesos dirán de qué estás hecho, si vas a renunciar o no. Por supuesto hay procesos que te quieren llamar a renunciar, pero tenemos a Dios que está de nuestro lado. Existen pruebas que duran horas, días, semanas, meses, años. Dios nos ayude a ser perseverante en la fe, así poder decir y benecer. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo es más grande y está por encima de toda circunstancia y realidad que vivimos. Amén. No hay mejores palabras que terminar o que escuchar que esas. Dios bendiga a mi hermana Miriam Peña. Bendiciones, pastor. Bendiciones igualmente para usted. Muchas bendiciones. Ya estoy terminando. No sé si hay alguna duda con respecto a todo lo que dije. Si alguien tiene alguna incertidumbre, creo que le di gran parte de información. Entonces, ahora que entendemos el propósito de la prueba, podamos disfrutar el momento. Podamos disfrutar, amado, las circunstancias en las que Dios muchas veces nos hace vivir. Hace algunas semanas o meses atrás compartí una palabra, realidad versus circunstancia. Tu circunstancia no habla de tu realidad. Tu circunstancia es temporal. La realidad es tu existencia permanente a lo largo de tu vida. Dios conoce tu realidad. Mi hermana Ruth Salas dice, el creyente debe ser probado para crecer, para avanzar y ser aprobado. Debemos preocuparnos cuando no somos procesados. Sí, debiéramos preocuparnos cuando estamos en un proceso o cuando no entramos en un proceso, perdón, pero el Señor así lo ha permitido, que seamos probados. Juan Navarro, mi pastor, sin fe no somos nada. Dios les bendiga enormemente a todos nuestros hermanos y amigos. Ya estamos a punto de terminar. Dios bendiga cada corazón, cada vida, cada alma. Animarles el viernes, si Dios quiere, estaríamos reuniéndonos otra vez. Créame que hoy día me caecía todo el día para poder saber qué compartir. Aunque son temas que tenemos ahí guardados, solo los usamos para bendecir, nada más que para eso. Intentar ayudar a la fe de su iglesia, tratar de aclarar, dilucidar las dudas que pueda tener la gente. Y ya veíamos ahí que alguien nos hablaba que estaba en un proceso y agradecemos al Señor por aquello. Dios bendiga. Llegué tarde, pero no hay duda que ha sido un gran mensaje. La paciencia produce la prueba produce paciencia. Nanita Fernández dice, se me corren los mensajes. Bendiciones, pastor. Gracias por sus enseñanzas y consejos que nos animan a seguir luchando. Claudia Rocío dice, las pruebas son temporales, el Señor es para siempre. Muchas gracias, pastor, hermosa enseñanza. Mi hermano Luis Pincheira dice, bendiciones a todos los hermanos, saludos, abrazos. Patricio Salas, por ahí se me queda, dice, muchas bendiciones y gracias. Muchas bendiciones y gracias por compartir este tema, dice Patito Salas. Así que bendiciones, amados hermanos, si Dios quiere, nos vemos el viernes, es así la voluntad del Señor. Ya el día miércoles, obviamente, tenemos nuestra reunión interna con los hermanos, donde están compartiendo con familias. A la verdad que estamos con harto trabajo con los jóvenes de la escuela de discipulado, así que estamos ahí
tratando de estudiar y compartir las enseñanzas del Señor. Un abrazo enorme, sigamos animándonos los unos a los otros, manteniéndonos en oración, buscando el rostro del Señor. Si alguno está en prueba, les animamos a confiar en Dios. No está solo, no está sola, son temporales, decía nuestra hermana. Las pruebas sí, no tienen una duración de toda tu vida. Hay procesos que duran, como decía nuestro hermano Luis Pinchera, horas, algunas semanas, meses, algunos años, pero el Señor tiene todo bajo control. Bendiciones para todos aquellos que nos acompañan. Les bendecimos, un abrazo gigante y nos encontramos el día viernes si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones.